muy restringida y con las características que tú mencionabas hace un rato, ¿no? O sea, con un voto muy acotado y podríamos decir con votantes invitados. ¿Quiénes eran los que... quedémonos un segundo aquí en esta primera votación, porque es interesante desde dónde partimos haciendo democracia o semidemocracia y a dónde hemos llegado, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los electores? ¿Quiénes votaban ahí quiénes elegían a los primeros congresistas chilenos? Claro, bueno, yo diría que el recorrido que vamos a hacer ahora en este programa es justamente ver ese proceso, o sea, cómo el voto y en ese sentido la noción de ciudadanía se va ampliando, ¿no? Sí, claro. Entonces, la elección del primer congreso yo diría que es como el primer gesto justamente en esa dirección. Es aumentar la participación y acelerar el proceso revolucionario de la independencia con la elección de un congreso que sea más participativo, más amplio y más representativo que la primera Junta de Gobierno, que era un grupo de caballeros de Santiago, ¿no? Exacto. Entonces, ahí ese primer congreso se hace eso. Pero ¿quiénes llegan? Bueno, aquellos que son más o menos los partidarios de la emancipación y que representan a ciertas élites o santiaguinas o en este espacio ya provinciana. Concepción, claro, Coquimbo, o en ese caso tenemos a Bernardo Higgins, diputado al primer congreso, me parece que de la zona de Chillán. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro, ahí ya se empieza a ampliar en ese espectro. Ahora, no había partidos políticos, evidentemente, un fenómeno bastante posterior o algunos años, décadas posterior. Pero sí bandos o no había bandos siquiera, ¿eran todos autonomistas? No. O sea, ya ahí aún había partidarios de la corona, por supuesto, operando y con mucha fuerza. Y formaron parte del primer congreso también. O sea, los partidarios de la corona en realidad lo que hicieron fue intentar hacer un golpe para evitar que se formara el primer congreso. Fíjate, ya. Y eso agudizó aún más el proceso de independencia, ¿no? Que fue la famosa sonada de Tomás de Figueroa. Entonces, claro, en ese primer congreso los que están presentes son en su gran mayoría partidarios digamos, de la patria, pero con distintos niveles de intensidad y de compromiso con ese proceso, ¿no? Claro. Desde algunos a los que llaman, así un poco graciosamente, los exaltados, ¿no? Claro. Hasta otros más moderados. Ahora, toda la guerra de la independencia y todas las pugnas internas postergaron la consolidación de los procesos democráticos, diría yo. No sé cómo lo leen ustedes o las instituciones democráticas a partir de esa primera elección del Congreso, porque hubo golpes de Estado después, en fin, y para que hubiera nuevamente elecciones regulares hubo que esperar hasta el año 30 y tantos, ¿o no? ¿Elecciones regulares? Regulares, porque... Es que es un concepto difícil de calibrar, que era regular en regulares aquellos años, claro. Se hacían las de los decenios cada 5 años. Sí, claro. Sí. O sea, cuando adquiere cierta regularidad en el sentido de la periodicidad, es claro a partir de la década del 30. Que empiezan estas votaciones cada 5 años con reelección inmediata, que es lo que tú llamas, que denominás los decenios. Pero elecciones había de antes, en los años 20 hubo varias elecciones, por supuesto. Pero estaba muy revuelto. Sí, claro. Y eso se resolvió toda esa revolución, Andrea, o el que quiera meterse en la batalla del Ircay al final, y eso define el triunfo conservador y es la República Conservadora a la que parte por 30 años ahí, ¿no? Correcto, claro, a partir de la Constitución del 33 y esa institucionalidad particular, la famosa República Conservadora del régimen presidencial. ¿Y cómo era electoralmente Chile en ese entonces, la República Conservadora? ¿Era una democracia así como ordenadita o había una intervención total, evidente del gobierno para reelegirse y elegir sus parlamentarios, su Congreso? A ver, yo creo que hay varios matices que hacer. Es difícil hablar de democracia en el siglo XIX. Yo me atrevería a hablar más bien de una vocación republicana. O sea, yo creo que el primer gran consenso en el siglo XIX es que Chile quiere ser republicano. O sea, no hubo afanes monárquicos. El caudillismo, que se puede discutir cuán caudillo fue O'Higgins, etcétera, que es otra discusión. O'Higgins terminó siendo republicano. No guste o no guste. Y en ese sentido la vocación republicana lleva implícita, ¿no es cierto?, el sufragio. Y desde mi punto de vista, la discusión a seguir a partir de ese momento es qué tipo de sufragio, ¿no es cierto?, restringido o abierto, quiénes son los ciudadanos, ¿no es cierto?, y qué tipo de república íbamos a querer. Entonces la discusión yo creo que en el siglo XIX es en torno a ese tipo de decisiones y ese tipo de sufragio.
Respecto de cómo se ejerce el sufragio, bueno, aquí creo que Elisa tiene mucho que decir. Básicamente es un sufragio censitario, ¿no es cierto?, restringido. La Constitución de 1833 establece el voto. El ciudadano es el chileno mayor de 21 años si es casado, mayor de 25 si es soltero. ¿Y con algún requisito de renta? Que sepa leer y escribir y que posea una renta o un bien raíz. Ahora, aquí hay investigaciones recientes, estoy pensando en Samuel Valenzuela, digamos, que critica la hipótesis tradicional de que el voto estuvo restringido a una oligarquía, a una aristocracia. Muy poquito. Efectivamente, votaba muy poquito, creo que en la década de 1880 era el 7%. Mira. Pero, no obstante, votó gente de varios sectores sociales, o sea, clases medias, artesanos y sobre todo la Guardia Nacional, que se le incitaba a votar. Pero eso era en una incitación con orden a intervención, digamos. Abiertamente, o sea, era claramente una intencionalidad política, pero en ese sentido como que los sectores sociales que se van involucrando, como decía Gonzalo, ¿no es cierto?, en este concepto de ciudadanía cada vez más inclusiva, contemplaba desde muy temprano a la Guardia Republicana de ciertos sectores que podíamos catalogar de medio. Y tú, María Elisa, dirías que tampoco, como compartes con Andrea, que no era propiamente una democracia, sino que era un país que se estaba formando con afanes republicanos, pero que tenía mucho que andar todavía. Sin duda, porque si nosotros empezamos a ver las características, ¿cierto?, de la democracia es contar con los códigos, con el Código Penal, con el Código Civil y que estos códigos vayan avanzando en la medida que va avanzando el progreso supuestamente político, económico y social de una nación. Y si nosotros pensamos en eso, solo podemos ver unos cambios o reformas importantes en 1930. 1930, un siglo, claro. O sea, tenemos un Código Civil, por ejemplo, que no tiene transformaciones importantes hasta 1936. 1925 algo, 1936, después nos saltamos al 52 y después al 73 y después la época dictatorial, el 89 y posteriormente los 90. Entonces, claro, efectivamente el siglo XIX es un periodo en que se está tratando de identificar una nación con una república. Y el siglo XX va a haber una presión de diferentes grupos, como por ejemplo las mujeres, por hacerse parte de esta... Ahora, quedémonos en el 19. Yo decía, porque uno, claro, me ha tocado hacer algún programa anterior respecto de temas similares o paralelos a este, y que sale el tema de la intervención, el poder que le da la Constitución de 1833 al Ejecutivo, al presidente, al gobierno, para controlar el ejercicio democrático, digamos, y por esa vía también para intervenir. Era más importante que tener el voto, estar en el listado de los amigos del gobierno para que tú salieras electo, de tal suerte que eso se transforma a la larga en un inicio de crisis democrática que deriva, entre otros factores, montones, pero en la revolución finalmente del 91, ¿no? Exactamente. Claro, es lo que yo podría considerar uno de los elementos que también, si nosotros tenemos que pensar en Chile dentro del contexto latinoamericano, debemos destacar esa capacidad que tiene Chile tempranamente de tener el intento de crear una república, cosa que no sucede en otros países. Ahora, los decenios son porque se reeligieron siempre los presidentes cada 5 años, digamos. Nunca fallaron en eso, y eso habla un poquito, presumo yo, del intervencionismo que ahí se ejercía claramente, ¿no? Claro. ¿Cómo lo leen ustedes? Pero, a ver, yo creo que estamos leyéndolo con un código un poquitito mirando desde hoy, sin entender cómo era el 19 son oligarquías reducidas, pequeñas, el voto censitario. O sea, no había salida, digamos. Pero no sé si es salida o no. Pero salvo Manuel Montt, que no era un oligarca de origen, tengo la sensación. Todos los presidentes del siglo XIX fueron parte de la oligarquía. Por eso te digo que no había mucha... Sí, pero de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que si uno hace un análisis diciendo antes había esta fórmula, hay que entenderlo en su contexto. Era una realidad muy distinta. El 20, y yo diría que a partir del año 20 incluso, hay un cambio, hay una ruptura, hay una modificación con la campaña de Alessandri.
La campaña de Alessandri el año 20 va a romper un modo de entender la política, de hacer la política, cuando Alessandri sale a hacer campaña. Antes no se hacía campaña, no era de buen gusto. Tú tienes en uno de estos libros publicados un afiche de la campaña de Alessandri. Pero ese no es Alessandri del 58. Ah, del 58. Sí, es otro, okay. Es otro Alessandri. Jorge Alessandri está hablando de Arturo. Estoy hablando de Arturo del año 20. ¿Podría agregar algo yo del 19 antes de pasar al 20, que es claramente la zona de expertise de Isabel? Respecto al 19, absolutamente de acuerdo. Estamos quizás aplicando categorías, ¿no es cierto?, democráticas actuales, exactamente, conceptos que no corresponden a la época. A ver, del 19 hay que pensar que se consideraba que había que educar a la ciudadanía para poder ejercer los derechos políticos. O sea, esa es claramente la idea de Portales que vierten en sus cartas y de la élite de la época en general, ¿no es cierto? No existe esta opinión pública que participa de la política porque quienes tienen acceso a la prensa son muy pocos, quienes saben leer son muy pocos. Entonces el espacio republicano, el espacio de opinión pública republicano es muy reducido. Y en ese sentido, ¿cierto? Isabel habla de las élites o de la oligarquía. Oligarquía no solo en el sentido del apellido, sino que en el sentido de la gente que sabe leer y escribir y que tiene acceso a la cultura política, que es muy reducida. Ya no, pero hay del 7%, o sea, a ver, por otra parte, consideremos que las mujeres no podían votar, que el requisito de saber leer y escribir se mantuvo durante mucho tiempo, hasta el siglo XX. Y además, perdona, y el requisito de tener bienes estaba asociado, se suponía que quien sabía leer y escribir tenía bienes, entonces después se elimina el requisito. 1874. Claro, pero queda presente que el que sabe leer y escribir tiene bienes, tiene el implícito.